Si tengo culebrilla y se me cierra en el medio, ¿me muero? Hola, soy Vero Tosi, médica dermatóloga, y hoy junto a Vale Villoldo y a Romy Plavnik vamos a hablar sobre herpes zóster. Hola, chicas. Hola, qué temón. Gran tema. Romy, ¿querés contarnos qué es el herpes zóster? El herpes zóster es la reactivación del virus varicela zóster. Esto la gente se sorprende mucho cuando le decís es el mismo virus de la varicela. Este tipo de virus tienen un comportamiento que lo que pasa es que quedan como guardados en nuestro organismo hasta que por ciertas situaciones de estrés, de inmunodepresión, se manifiestan, y en este caso la diferencia con la varicela es que se va a manifestar solamente en una dermatoma, o sea, en una localización, en un sector específico del cuerpo. Y es muy común el del abdomen, ¿sí? Y lo normal aparte es esto que vos contás, que va acercándose hacia la línea media. Y eso es por eso piensa la gente que cuando se le una, si se le une, lo cual no es frecuente porque suele ser de un lado, porque es lo más raro. Y nunca se le une porque siempre es unilateral. Claro. Sí, excepto que es una forma generalizada en pacientes muy inmunosuprimidos, no se une, señora, no le va a pasar nada. Bueno, y es esto, ¿no? Es la reactivación. Dependiendo de la edad, hay que estar atento a algunas cosas, sobre todo en la gente mayor, pensar por qué hay inmunodepresión o por qué bajaron las defensas y este virus se vuelve a expresar. En los chicos también se ve, no es un signo tan de alarma, pero se ve también. Hay que estar atento, pero un poco menos que en adultos. Sí, incluso yo he visto chicos sin patología de base, porque lógicamente cuando aparece en un chico de, 18 años, por ahí pedís algún estudio o algo porque te alertás un poquito, porque no es la edad más frecuente, pero he visto chicos jóvenes sin patología de base. Niños, quizás estrés psicológico, que también hace que baje un los poquito chicos también hacen muchas inmunodepresiones transitorias por cuadros virales, digamos, por distintas cosas, y ahí aparece el queridísimo herpes zóster o culebrilla. Bueno, ya que quería aclarar un poco por qué se llama culebrilla, porque es un dicho medio popular. Bueno, antiguamente, aparentemente, en una zona del campo, lo que se hacía era dejar la ropa como colgada, secándose al exterior, y creían que cuando pasaban las culebras por ese sector, cuando se colocaba en la remera, aparecía esta reacción, por eso le llamaban culebrilla. Dato, Vale, la amo. Me o sea, te juro que no lo sabía. ¿Vieron? Dato. Y Vale, ¿querés contarnos un poco cómo es la clínica? Porque eso es importante. Bueno, tiene algo muy característico, y es que suele empezar de 3 a 4 o 5 días antes, en la mayoría de los casos, con un dolor, ¿sí? Un dolor, una parestesia, que es como una sensación de hormigueo, molestia, como disestesia. Una electricidad, ¿no? Una electricidad en el sector. Muchas veces, esto se confunde con un montón de cuadros. Cuando empieza, por ejemplo, en la zona, digamos, del tórax, hay gente que piensa que tiene neumonía. Cuando empieza la zona del abdomen, se confunde con apendicitis. O sea, muchas veces se hacen estudios y el paciente está preocupado hasta que aparece el brote. Ahí aparecen unas especies de ampollitas, que en realidad se llaman vesículas, no son ampollas, que empiezan de a poco y empiezan a distribuirse siguiendo este dermatoma, o sea, en forma como lineal, y de acuerdo al cuadro a veces tiene una extensión muy pequeña y a veces tiene una extensión un poco más grande. Lo característico, lo más frecuente es que se ubique en el tórax. ¿Y por qué lo más común es en el tórax? Porque dice que en realidad la zona donde va a salir este herpes zóster es donde uno tuvo más lesiones de varicela. El segundo lugar más frecuente es la zona lumbar, la zona de la espalda, y el tercer lugar más frecuente, que es un lugar más complejo, es el rostro, ¿sí? La cara hay que tener cuidado, sobre todo si está en la punta de la nariz, que puede afectar el ojo. Y también ahí, si tenés en la zona del pabellón auricular. Exacto. Bueno, y esa lesión generalmente es muy molesta, es muy dolorosa. La verdad es que el dolor es variable. Hay gente que no le molesta mucho, hay gente que le molesta muchísimo. Puede picar también. Y bueno, lo que quiero contar que esto es autoinvolutivo. ¿Qué quiere decir? Que si no lo tratamos, la lesión va a desaparecer aproximadamente en el rango de 15-20 días. Pero, ¿lo tratamos o no lo tratamos al herpes zóster? Cuando lo agarramos a tiempo, por eso es importante conocer cómo empieza, porque las primeras 72 horas son claves para tratarlo con antivirales. Después de pasar ese tiempo, generalmente uno igual va a dar el antiviral, pero la evolución suele ser la misma. Sobre todo es fundamental porque además evitas un poco las complicaciones, más allá de acortar el periodo de enfermedad. Y algo que me parece re importante es que el zóster contagia varicela. ¿Sí? Entonces, si bien no hay que estar aislado como en la varicela, que además elimina el virus por las gotitas de flush, por respirar básicamente, se contagia por el contenido de esas vesículas. Entonces, muchas veces si hay un adulto en una casa que tiene zóster, ojo con los chicos que no tuvieron varicela, lavarse mucho las manos, eso es fundamental. Sí, es muy común a veces, viste, abuelas que cuidan nietos. Entonces yo ahí les decía, mirá, bueno, o te lavas bien las manos, remera, o por unos días trata de no estar en contacto para no contagiarle varicela. Así que eso está bueno. Perfecto. Y bueno, ya que hablamos de tratamiento y hablamos de mitos y cosas populares, ustedes habrán escuchado, calculo que la mayoría, que se hacían tratamientos en curanderías donde se siguen haciendo, no te diría se siguen haciendo. Como dibujaba alrededor de la lesión como
como un tramo de tinta china como para que esto no avance, ¿no? Y lo real es que lógicamente igual el paciente se termina curando, pero se termina curando simplemente porque el virus se va a curar igual, le pongas o no le pongas la tinta china, nunca pasa la línea media generalmente, nunca se junta, no sucede nunca, y sí lo que puede pasar con la tinta china es que se puede sobreinfectar. Y además, como no lo tratamos, puede tener las consecuencias posteriores, que es esto y de a veces también da dermatitis de contacto la tinta china. Claro. Así que encima te agarras, además arriba del herpes zóster, que ya bastante te molesta, te pica por... Y generalmente como el tratamiento con tinta china, aplicarse tinta china lo hacen pasado quizás una semana o más. Al toque desaparece. Claro, se me fue por esto. En realidad es que ya estaba cumpliendo su ciclo, así que está bueno. Y esto también que hablamos del dolor, generalmente las personas más jóvenes son las que tienen más neuralgia, más dolor, y las personas un poquito más añosas no suelen tener tanto dolor. Bueno, tiene que ver también con pero sí tiene más neuralgia posherpética. Una cosa es el dolor en el momento. El dolor en el momento, que también una cosa típica también del herpes simple, que es otro virus, es que es un dolor urente, lo llamamos nosotros. Como que quemante. Es un dolor como que quema. Es muy característico de cuando a veces el paciente no te sabe cómo definir ese dolor, porque es realmente un dolor muy diferente. Muy diferente y muy molesto, porque les molesta la ropa, no se les puede apoyar nada de eso. Porque justamente como queda alojado en un ganglio dorsal, viaja por los nervios sensitivos. Y eso es lo que da ese dolor tan característico, y lo que da la complicación más frecuente, que es la neuralgia posherpética, que es un dolor, este dolor neural que es espantoso y que a la gente mayor le dura mucho tiempo. En los chicos se ve menos neuralgia posherpética. Sí, y es un dolor que, claro, una vez que se va la lesión, el paciente después de 90 días aproximadamente de que se le curó y todo, sigue con dolor. Y lo real es que hay gente que llega a hacer, hay un montón de tratamientos, pero terminan con terapia del dolor porque realmente es molesto. Y lo más frecuente, digamos, de ver es que la neuralgia aparece un montón cuando está también en la zona facial. Sí. Bueno, y para eso también, pero no nos vamos a meter tanto ahí, pero existe una vacuna que justamente ¿a qué va apuntada, Romy, la vacuna? Bueno, como siempre, todas las vacunas no previenen las enfermedades, sino lo que hacen es prevenir las complicaciones. Es una vacuna que en Argentina está hace relativamente poco, que está súper indicada en la gente mayor, justamente porque es la que hace más neuralgia posherpética, que es muy discapacitante. Es un dolor muy discapacitante. Y eventualmente se indica siempre en adultos, no está prueba para niños. En caso de inmunosuprimidos o que estén haciendo algún tratamiento inmunosupresor, también se puede indicar. Vamos a ver si conseguimos algún invitado copado que nos hable de la vacuna. En líneas generales es mayores de 50 años o mayores de 18 años si tienen alguna inmunosupresión. Y son 2 dosis separadas entre 2 y 6 meses, pero bueno. Y una cosa también importante, te la pueden dar aunque ya hayas tenido herpes zóster, porque se puede volver a tener el herpes zóster. Entonces se reactiva. Se puede dar también. Es poco frecuente, pero se puede repetir. Con esto de las bajas de las defensas, el estrés y demás, se puede dar. Bueno. Muy bien. Bueno, hicimos un lindo resumen de herpes zóster. Así que herpes de la zóster, famosa me encantó culebrilla, la que no hay que poner tinta china, que se cura igual, que no te mata, no te va a matar. Pero estar atento a esto, ¿no? Si hay un dolor que no sentiste nunca antes, que es como un dolor, una electricidad, algo que pincha, que pica, consulta, porque las primeras 72 horas son claves. Y una cosa que no sé si dijimos. Primero, que las lesiones, como dijo Vale, empiezan como una zona roja con vesículas, y que después, igual que en la varicela, se hacen costras, y que contagia también hasta que todas las lesiones están en costra. Vamos a poner foto, obvio, como siempre. Dale. Les ponemos unas fotitos para que identifiquen, pero es muy característica. Es una patología que es muy frecuente, que vemos un montón, y como estas cosas que no pasan de moda, ¿no? Porque aunque tengas la vacuna, que hoy la vacuna de varicela estoy hablando, está en calendario. Como las vacunas solo previenen las formas severas, podés haber tenido contacto con la varicela, no haber tenido las lesiones y en un momento de tu vida tener un herpes zóster. No, aparte es muy característico, pero si el profesional no está muy entrenado, a veces piensan que es un eczema y le dan corticoides. Entonces, si bien las lesiones son bastante típicas, a consultar. Bueno. Terminamos. Muchas Otro gracias capítulo de por Piel en este Sintonía. episodio, amigas. Así que nos vemos en el próximo episodio. Como siempre, nos dejan comentarios, dudas, que a nosotras nos enriquece un montón. Y nos vemos la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Adiós.